Salen cuando es en forma directa, se complican. Yo había previsto y les había enviado las diapositivas anteriormente. Vamos a hablar sobre los factores cognitivos de la elaboración del delito. Esto ya lo tienen ustedes, así que vamos a pasar. Estoy trabajando este tema con estos libros: el informe pericial en psiquiatría forense, psicología criminal y criminalística, la edición boliviana y la edición para Chile y Perú, que es la amarillita, y victimología. Varios de estos libros los pueden encontrar gratuitamente en mi página, en nunesdearco.com. Las ediciones últimas, evidentemente no, pues por los problemas de las editoriales. La teoría general del delito se ocupa de tener las características que cualquier delito, o para que sea considerado delito, debe reunir unos requisitos, unos determinados elementos. Esto es a nivel internacional igual. Es decir, la teoría del delito funciona para todos los países. La diferencia va a ser que en determinados países, en la parte sustantiva del derecho, o sea, en el código, se va a poner determinadas características y diferentes en cada país. Entonces, la teoría general del delito como elementos del delito va a ser igual, pero ya les digo que en cuanto a la concepción del delito, para cada país es diferente. Y también la carga penal, es decir, la sentencia. Por ejemplo, en Bolivia el femicidio tendría 30 años. En Ecuador son 25 años. Hay algunos países en los que se puede castigar la infidelidad y otros en los que no se va a hacer nada. Y voy a trabajar sobre la parte de lo que los abogados denominan el iter criminis. El iter criminis es el recorrido o proceso que sigue el sujeto que concibe la idea de cometer un delito hasta que se va a consolidar, que se va a ejecutar. El iter victimae es el camino que sigue la víctima para convertirse en víctima. Todos pensamos que cuando hay un delito ha sido una decisión de esa persona, bajo una racionalidad limitada, pero no es así, lo veremos ahora. Hay una fase de deliberación conflictiva para desarrollar el delito. Es decir, que si en un determinado momento alguien mata a otra persona, esa decisión no la ha tomado en ese momento. En algunos casos, muy pocos, sí, que accidentalmente ha sucedido eso. O que el ladrón ha entrado a robar y se ha visto impulsado a tener que matar para poder escapar. Pocos casos. La mayor parte van a tener una preparación de ese delito, un análisis de la situación y una deliberación conflictiva en la que se va a autorizar o no se va a autorizar a hacerlo. Estas fases cognitivas tienen la idea. Si analizamos, por ejemplo, en los casos de feminicidios o femicidios, yo prefiero utilizar el término femicidio porque es mucho más aplicable a la situación de la que generalmente hablamos, de que el marido, el amante, el novio mata a la pareja. Femicidio es matar a una persona con la que se tiene o se ha tenido algún tipo de relación íntima, con lo cual se diferencia del feminicidio porque se habla de matar simplemente a mujeres por el hecho de ser mujeres. Para esto, puede ser que en un determinado momento, por ejemplo, en el caso de femicidio, la persona discute, pelea con la pareja y entonces va a aparecer la primera idea de matar a esa persona. En eso también puede ser el hecho de decir, voy a matar a alguien
Y entonces hay una idea, una tentación, porque no se te ocurre matar a alguien porque sí. Lo haces porque ha habido una serie de desencadenantes que causan la idea, que producen la idea de querer matar. Y después van a haber unos actos preparatorios. Finalmente, unos actos consumativos. Y aquí es la diferencia que nosotros trabajamos, los psicólogos forenses, los psicólogos criminólogos, trabajamos hasta esta parte, porque a partir del momento que se produce la acción, la parte de los actos ejecutivos, esta situación ya no nos pertenece. Va a entrar dentro de lo que es el derecho. Parece que están haciendo más cositas. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Más. Una más, por favor. Aquí. Estábamos en que había una ideación, es decir, un determinado momento en el que por algo que ha sucedido, pues yo creo que debería matar a alguien. Debería como una posibilidad. También podría suceder el hecho de que alguien le diga, no, ya han desaparecido tus notas de la universidad, las que sean. Y a la siguiente semana la misma persona le dice, oye, pero también han desaparecido otras materias más. Con lo cual la ideación de querer hacerle daño a la persona que está dándole esas noticias se convierte en un deseo con la segunda noticia. Un deseo y aparece el conflicto para la decisión, para la ejecución. Una más, por favor. La diferencia va a ser que nosotros como psicólogos, criminólogos, trabajamos con la parte de la ideación, el deseo, el conflicto. Analizamos todo esto. Sabemos qué es lo que ha sucedido. Pero a partir de esto, del momento de la decisión conflictiva, hago, no hago el delito, empieza a ser y pasar a la parte de lo que se considera delito. Hasta este tercer punto es un predelito, porque nadie te puede castigar por idear, pensar, preparar, nadie. Te van a castigar porque se produce el delito a partir de que empiezas la ejecución, a partir de que empiezas la acción. Esa es la diferencia porque a partir de ahí es una decisión y una ejecución. Pasamos, por favor. El acto delictivo, entonces, representa un material de estudio para el jurista. Para el psicólogo es la culminación de un proceso psíquico de paulatino desarrollo delictógeno que se remonta al pasado individual. Cuando la persona ha decidido hacer algo, está basado en que ha analizado varias cosas y en un determinado momento llega a la deliberación conflictiva. La veremos ahora. Pasamos. Esta tentación aparece al principio. Pasemos una más. La tentación está fundada en las teorías escolásticas de la tentación. Aparece un pensamiento, la idea, surge la primera tentación. Esta parte corresponde a una fase interna o fase psicológica. Cuando a él se le ocurre la idea, analiza los pros y contras. En algunos casos aprende a hacer algunas cosas que son necesarias para la ejecución del delito. Pasamos. En algunos casos puede haber esos actos preparatorios. Para robar, por ejemplo, hay que tener instrumentos con los cuales forzar la puerta, en los que vaya a romper el cristal, etc. Para falsificar un documento tengo que hacer varios ensayos de firmas. O sea, estos se llaman actos preparatorios, que también están dentro de la fase del predelito, antes del delito. Pasamos. Puede aparecer en esta fase del delito ya una necesidad de satisfacer ese impulso. Decíamos, le avisan de una mala nota, que ha desaparecido su nota, la segunda vez le avisan de otra vez que ha desaparecido su nota, y ese alumno puede pensar en que quiere hacerle daño
al director de la universidad en la que está. Y entonces, ¿qué piensa? No es un delito, es verdad, o sea, no es un crimen lo que voy a decir, pero podría pensar en pincharle las ruedas al director. La segunda vez que le avisa de que le han quitado sus notas, se convierte en necesidad. Pero para eso ahora tiene que hacer actos preparatorios, tiene que ir a averiguar cómo se pincha una rueda, con qué se pincha, cómo se puede conseguir que se pinchen dos ruedas, porque la idea es dejarlo detenido el vehículo. Estos actos preparatorios van a tener que pasar también por una fase conflictiva para ser capaz o no de pinchar las ruedas. ¿Pasamos? Esta deliberación conflictiva va a analizar los pros y los contras. En algunas ocasiones puede rechazar la idea de si es imposible, me van a castigar, por ejemplo, en la universidad, si me ven que estoy pinchando las ruedas del director, y eso sería más complicado. Por lo tanto, rechazas la idea. Pero puede ser que digas, no lo voy a hacer yo, y se lo pasas a otra persona. Vas a quedar como autor intelectual, porque ya no lo vas a realizar. Has conseguido que alguien lo haga. Pasamos. Entonces, el sujeto piensa cuándo, dónde y cómo realizar el delito y los medios para lograr el éxito. Aquí hay una cosa que es muy importante para nosotros. En un determinado momento, la persona se autoriza a realizar el delito. A veces no es consciente. A veces con solo pensarla, aceptarla, se va a liberar de la angustia, lo que nosotros denominamos en psicología una catarsis. Es decir, que elabora todo el delito en su cabeza con detalles de cómo podría suceder y se anula porque ha disfrutado, se siente él complacido y ya no va a continuar. Pasamos. Pasamos, por favor. Aquí hemos pasado entonces a la quinta etapa, que es la ejecución. Aquí ha terminado la fase del predelito, que no es castigada, para entrar en la fase del delito, que sí va a ser castigada. Es un paso muy importante, como hemos dicho anteriormente. En un determinado momento, la persona se ha autorizado para realizar el delito, es decir, ha sido capaz de analizar los pros y los contras y decide que va a cometer el delito, sabiendo que está mal, que no puede hacerlo, que está prohibido. Pasamos. Pasamos una más. A veces puede ser de que la persona intente ejecutar el delito y no lo consigue. Es decir, va a quedarse como tentativa. Por ejemplo, alguien decide matar al amante de su mujer. Prepara armas, va, dispara y falla. Falla, pero porque él no tiene puntería. Es una tentativa. Es un delito, sí, porque ha sido una acción. Ha intentado matar a la otra persona. No lo ha conseguido, por lo que sea. Se va a quedar en una tentativa. ¿Pasamos? Puede haber tentativas completas o acabadas cuando se producen todos los actos ejecutivos sin éxito. Incompleta cuando se realiza solo parte de los actos ejecutivos sin lograrlo. Por ejemplo, un delito frustrado, en que el sujeto hace todo lo que está a su alcance para consumar el delito sin conseguirlo. Una tentativa inidónea. ¿Pasamos? Entonces, volvamos a la parte en la que decíamos que yo me autorizo. Esta parte de yo me autorizo, cuando hablas con el delincuente, a veces ni él mismo sabe cuándo se ha autorizado, pero en un determinado momento del análisis que ha hecho psicológicamente, él se ha autorizado a decir, soy capaz de hacerlo, voy a hacerlo. ¿Pasamos?
Y aquí va a haber factores criminógenos que van a ser factores que pueden facilitar la toma de decisión de me autorizo a realizar el delito. Va a haber factores sociales. Por ejemplo, si un niño vive en una subcultura violenta, el niño está acostumbrado a hacer robos. Esa mañana la mamá se levanta y dice, hoy no tenemos dinero para comer. Y entonces Juanito dice, bueno, pues yo voy a conseguirlo. Se va al mercado, espera que una señora, él la examina para ver si la cartera va a tener o no va a tener dinero, examine eso y después de un rato la sigue, hasta que ella deposita su cartera en un determinado sitio para hacer la compra. Eso es lo que se llama el descuido. El niño va, coge la cartera, él ya sabe, le han enseñado que de la cartera no debe cogerla mucho rato. Saca la billetera, tira la cartera, de la billetera saca el dinero, tira la billetera y se marcha. Cuando llega a casa y le dice a su mamá, mamá, tengo X dinero. La mamá dice, ¿de dónde lo has sacado? Es un descuido, dice el niño. La mamá lo mira, no dice nada más, sale y grita a la familia, oye, vengan todos a almorzar, hoy vamos a tener un almuerzo de festejo. Cuando todos ya están almorzando, dice, ¿qué estamos festejando? El primer descuido de Juanito, que ha sido un éxito. Factores sociales. Factores familiares podría entrar también una cosa parecida. Y vamos a tener factores psicológicos y factores biológicos. Pasemos a la siguiente. Hay factores criminógenos impelentes que estimulan la acción delictiva y otros factores criminógenos repelentes que van a inhibir esta acción delictiva. O sea, unos van a conseguir que estás a punto de tomar la decisión y ese factor te ayuda a que suceda eso. Otros van a impedirlo. Pasemos, por favor. Supongamos un sujeto con activantes normales, inhibidores escasos, realiza la conducta desviada. Hay inhibidores que van a impedir esto, por ejemplo, inhibidores jurídicos. Inhibidor jurídico es aquel que dice, si cometo este delito, me van a dar tantos años de cárcel. Este es un inhibidor importante, porque va a hacer que tú pienses qué es lo que sucede si tú vas a la cárcel. Porque si vas a la cárcel tienes problemas económicos, tienes problemas sociales, problemas de familia, etcétera, etcétera. También pueden ser políticos. Cuando es un político muy importante y que sabe que si eso se sabe por la sociedad va a perder todo. Económicos entra en casi lo mismo, es decir, lo que yo podría perder si voy a la cárcel. Los religiosos a veces pueden ser ambivalentes, dependiendo un poco dónde se encuentren. Por ejemplo, un factor religioso impelente es lo que pasa en Afganistán. A veces el imán, como el arzobispo de una iglesia católica, declara guerra santa. Lo que quiere decir que el que entre y muera dentro de la guerra santa se va directo al cielo. Claro, ese cielo árabe es muy distinto del cielo de los católicos. Porque si él muere en una guerra santa, él se va directo al cielo. Pero el cielo, o en el cielo, le esperan 70 mujeres vírgenes, todo el alcohol y toda la comida que él quiera y pueda disfrutar. Evidentemente, ese factor hace que tengan tantos problemas los americanos con esta gente que de forma fanática va a conseguir un factor impelente para realizar esto. Pasamos una más, por favor.
Por ejemplo, vamos conduciendo a mucha velocidad por una carretera y de pronto vemos a lo lejos un coche de policía. Este es un factor criminógeno repelente. O sea, la presencia policial es un factor criminógeno repelente, porque eso va a hacer que tú disminuyas la velocidad, pares. Ahora, si comparamos ambas fuerzas, las impelentes y repelentes, es cuando vamos a poder explicarnos el cómo se ha autorizado esa persona a realizar el delito. ¿Pasamos? Entonces, la comprensión de los factores predisponentes de la familia social, preparatorios, la facilidad que tenga para conseguir los elementos para realizar el delito, y los desencadenantes van a permitirnos ver la secuencia desarrollada para cometer el delito. ¿Pasamos? Los predisponentes pueden ser el tema de el ánimo de las personas. Pueden ser biológicos, psicológicos. A veces puede ser la gota que colma todo el problema. Había también un tiempo la emoción violenta, pero que se ha descartado en muchos países en el tema del feminicidio, por ejemplo, porque no puede haber emoción violenta porque en los feminicidios, es una situación que ya se ha planificado, ya se ha autorizado, no ese día, muchos meses antes. ¿Pasamos? Pasamos, por favor. Exógenos puede ser el que la persona se tome un poco de alcohol para desinhibirse, para quitar los frenos inhibitorios, como lo veremos más adelante para cuando hablemos de la capacidad criminal. Pasamos, por favor. Puede haber factores desencadenantes como los que precipitan el hecho, la gota que rebalsa, por ejemplo. También puede ser interno, externo, una agresión verbal, física. A veces la broma cotidiana mínima hace que estalle lo que se estaba conteniendo. ¿Pasamos? En los factores criminógenos, parte de estos los cita Garófalo. ¿Recuerdan ustedes? Garófalo es uno de los precursores de la criminología. Él hablaba de factores criminógenos exógenos, lluvia, fase lunar, terremotos, sociales, endógenos, y aquí entraba con la capacidad criminal, la adaptabilidad, que es algo muy importante y con lo que he trabajado bastante. Pasemos, por favor. En los factores de socialización va a ser, como hemos dicho, la familia, el crecimiento económico, la crisis económica, el paro, factores del entorno físico, la edad también funciona mucho. Pasamos. Aquí entra lo que estábamos hablando hace un momento, la capacidad criminal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que tiene capacidad criminal y hay gente que no la tiene. Por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de que una persona que le han dicho que ha desaparecido una nota y el director a la semana le dice, está revisando y tampoco hay otra nota. Por lo tanto, tienes que repetir eso. Tras esa situación hay gente que se enfadaría, hay gente que lloraría, hay gente que explotaría y hay gente que probablemente piensa en ir a pinchar las ruedas al director. Aquí está la capacidad criminal, que es más o menos similar a lo que nosotros trabajamos con el tema cuando hablamos de el yo, los mecanismos psicológicos de defensa del yo. Porque hay personas que son capaces de hacer una resiliencia fácil y otras no. Esto es parecido a la capacidad criminal. O sea que hay gente que va a ser capaz de ir a pinchar las ruedas. Hay gente que probablemente podrían hacerlo, pero hay gente que nunca van a ser capaces de pinchar las ruedas. Aquí estamos hablando de la capacidad criminal. Entonces,
Capacidad criminal muy fuerte, adaptabilidad social muy elevada, van a cometer delitos de cuello blanco, porque tengo la capacidad criminal para preparar esto. Estoy en un puesto de la sociedad en el que se me permite manejar recursos. Capacidad criminal fuerte, adaptabilidad social incierta, es el criminal profesional. Tiene mucha capacidad criminal, pero la mayor parte de la gente que está en prisiones tienen poca capacidad criminal, poca adaptabilidad social, no tienen recursos dentro de la misma sociedad y es la gente que generalmente va a prisiones. Alguien con una capacidad criminal débil, adaptabilidad social elevada, va a producir los delitos pasionales, los temas de feminicidio. Lo han visto, hay veces que el sujeto va y se entrega a la policía y dice, vengo a entregarme porque he matado a mi mujer. No hay capacidad criminal. Hay alguno que otro que tiene algo de capacidad criminal y pretende modificar la escena de hechos e intentar escapar, pero lo habrán visto, tampoco lo consiguen, no tiene mucha capacidad criminal. Pasamos, por favor. Recuerden, estábamos en la decisión, me autorizo en un determinado momento, y esto lo vamos a analizar ahora en determinados tipos de delincuentes, porque hay delincuentes que son dentro de estos factores sociales, criminales, la familia lo lleva, hay otros delincuentes racionales, hay otros delincuentes que entran dentro de la psicopatía, por ejemplo, asesinos seriales. Pasemos. Gracias. Cuando se habla de la reacción de cólera, dice que el sujeto se enfadó tanto que entró en cólera y no pudo controlarse. Esto no es tan cierto. Volvemos a la parte en la que, ¿cuándo se ha autorizado a hacerlo? Si él se ha autorizado a hacerlo, la reacción de la cólera simplemente va a ser el detonante, pero porque se ha autorizado antes a poder realizar ese delito. Porque la cólera no la podemos controlar, sí la podemos controlar. Supongamos que viene una persona, es un chico, lo veo a 10 pasos y me alegra porque hace tiempo que no lo veo. Estoy contentísimo. Hola, hola. Y conforme se va acercando a los 10 metros, yo recuerdo que la última vez nos alejamos porque él me quitó a mi enamorada. Cuando llega a los 2 pasos, yo ya no tengo la alegría. He analizado todo y he cortado todo el tema de la alegría. O sea que las emociones las podemos controlar. O sea que nosotros podemos poner un control a esta reacción de la cólera y decir basta y se para. De hecho, no nos enfadamos nosotros con cualquier persona. Nos enfadamos siempre que nosotros tenemos poder. Porque si la otra persona tiene poder, es bastante difícil que nosotros saquemos toda la cólera. Pasamos a otra. La violencia en la pareja. Esta violencia en la pareja, como todos ustedes saben, pues no es algo que también suceda de pronto, no. Es una violencia que va cada vez creciendo, de una violencia verbal a unas pequeñas agresiones psíquicas, a descalificar a la persona, en un determinado momento a realizar agresiones físicas, aunque dentro de lo que yo tengo estudiado, el momento que el maltratador golpea un mueble y hace daño en el mueble, a partir de ese momento pueden ustedes saber de que la violencia física va a continuar. Ya no hay forma de pararla. Simplemente va a entrar dentro de los ciclos de la violencia. Pasamos una más, por favor. Ese ciclo de la violencia en la que ya hay una acumulación de tensión, una explosión, un arrepentimiento. Pero este ciclo de la violencia al principio tiene varios espacios, un tiempo.
Conforme se va repitiendo este ciclo de la violencia, llega un momento de esos en que hay acumulación de tensión, violencia y casi ya no hay luna de miel. Luna de miel es un término que está mal utilizado, pero de alguna manera asemeja lo que sucede en la pareja en esa etapa, en la que está muy contento el maltratador y entonces hace todo lo posible para que esté contenta la pareja. Claro, conforme el ciclo de la violencia va creciendo, el maltratador va aumentando los regalos, es decir, al principio flores, chocolates, después me arrepiento, me arrodillo, te lo ruego, después me voy a cambiar de religión, estoy yendo a una terapia, va subiendo cada vez lo necesario para convencer a la pareja. Evidentemente la pareja tampoco hay mucho que hacer, porque se supone que tiene ya trastornado el cerebro, es decir, el maltratador se ha encargado de que a lo largo de todo ese tiempo, de hacerle creer a la víctima que sin él no tiene salida, que sin él el mundo se acabó. Y lo peor de esto es que la persona maltratada está convencida. ¿Pasamos? Hablamos ahora del delincuente racional. Antes, por si acaso, en el tema de feminicidio, entonces, la autorización para matar a la mujer la toma generalmente unos meses antes de realizarlo efectivamente. Por eso se ha quitado lo de la emoción violenta, porque no es posible que en un determinado momento él entra, ve a su pareja con otra persona y dice, te mato. No, la autorización ha sido antes. Porque de alguna manera, en un momento cualquiera, él tenía la percepción del engaño. El delincuente racional, según Serrano, es un compañero de Madrid, un ser libre para tomar decisiones sobre la base de costes y beneficios que una conducta va presumiblemente a proporcionarle. En este caso estamos hablando de lo que sucede o sucedía. Esto ya es una cosa que ha cambiado con lo de la pandemia, porque antes de la pandemia, el delincuente racional era el chico, la chica, que hacía un análisis del costo-beneficio y decía, si yo voy a robar un celular, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? Si yo voy a arrancar una cartera, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? Y se daban cuenta de que no perdían nada, porque era muy difícil que lo persiguieras, era muy difícil que la policía el día lunes reportara y decimos detenido a delincuentes que quitan celulares, roban carteras. Eso no había. Por lo tanto, en el delincuente racional es un análisis de lo que yo voy a ganar y lo que voy a perder. En este caso no entra nada de una enfermedad mental, no entra nada del hecho de los factores sociales, familiares, etc. No, no, no. Esta es una decisión de alguien que analiza qué va a ganar y qué va a perder realizando un determinado delito. ¿Pasamos? Pasemos una más, por favor. Este es Gary Becker y tiene una teoría de la acción racional. Plantea que las decisiones individuales contienen un perfecto basamento lógico en términos de costos y rentabilidad. Él hizo un primer trabajo sobre el tema de los beneficios y costos en el matrimonio. Y eso es verdad también. O sea, si ustedes analizan personas más de 20 y tantos años que quieran casarse, cuando lo van a hacer, hacen un análisis de costo-beneficio, porque no están impelidos a casarse. No es que la pareja está embarazada y hay que casarse, no. Es personas en las que van a hacer un análisis de cuánto ganan y cuánto pierden con el matrimonio. Y él lo analiza en el primer libro. Después hace otro sobre el delito. Pasamos una más. El delincuente dice, con excepción de un número limitado de psicópatas, como lo veremos un poco más adelante, reaccionan a estímulos diferentes.
Entonces, la conducta ya no es irracional, ya no es como en un psicópata, ya no es, no, es un análisis racional. Yo voy a realizar el delito porque tengo beneficios. ¿Pasamos? Esto a veces parece tonto y entonces lo explico de esta manera. Supongan ustedes que están trabajando, sí, tienen un salario, una actividad, un ítem, una experiencia, etcétera, y ganan una determinada cantidad, trabajando 8 horas durante 5 días, una determinada cantidad de dinero. Y entonces aparece alguien que ya ha sido capacitado en el tema de la delincuencia, ha estado realizando su diplomado en la cárcel y a veces un doctorado en la cárcel, por lo tanto, hasta unos cuantos años en la cárcel, y ha sido capaz de hacer un resumen y aprendizaje de toda la actividad delictiva. Entonces viene el señor y dice, mire ustedes, busco 2 o 3 ayudantes. Tú que eres abogado, pues, ¿cuánto ganas tanto? Mira, yo te ofrezco 10 veces más y solo tienes que trabajar 3 horas, 3 veces al día. Y no hay peligro. Eso es increíble, ¿no? Porque si tú ganas X y este señor te ofrece 10 veces más, esto es imposible de negarse. Entonces el señor se va, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es más simple, se va a un banco, se sienta, pide su número, se sienta, está bien arreglado, y espera hasta que aparezca una señora que va a pedir dinero pues para una compra, un anticrético, no sé, bastante dinero. Lo guarda en su cartera y sale del banco. El señor le sigue y a su ayudante que está al frente le dice, lo lleva en la cartera. Bien. El ayudante espera a ver si baja o sube. Cuando ve que se dirige hacia abajo, él va corriendo con el otro ayudante. 2. Se adelantan y chocan con ella en la esquina. Uno de ellos le quita el bolso. Si están bien preparados, pasa una motito, se la tira de la motito y todo se levanta y dice, ¿dónde está la cartera? Pues nadie ha visto la cartera. Ya tienen un sueldo bastante grande. Si esto lo realizan, porque esto van a ir a trabajar de 10 a 2:30, el martes, jueves y el sábado. El resto no trabajan. ¿Cuántas posibilidades hay de que les detengan? ¿Cuántas posibilidades hay de que los manden a la cárcel? Por eso esto, bajo la concepción del delito racional, del delincuente que analiza el costo-beneficio, sigue funcionando y es muy difícil de trabajar para la policía. ¿Pasamos? ¿Qué es lo que podría evitar que esto continúe? Aprehensiones. Sí, porque con una aprehensión haces que te detengan, te quitan el dinero, tienes que pagar un abogado, un tramitador, alojamiento, a veces gastos en la cárcel, todo eso. Un buen dinero que vas a perderlo. Pero no es algo que te impida continuar la actividad delictiva. Simplemente ha mermado los recursos. Lo único que podría ser efectivo es un juicio, el factor punitivista. Es decir, que si te mandan a la cárcel, 1 año en la cárcel, lo que vas a perder de dinero, lo que no vas a ganar y lo que vas a tener que gastar en el abogado, en el procurador, etcétera. Es lo único que podría evitar esto. Pero lamentablemente no se consigue detener a toda la gente que hace este tipo de delitos. ¿Pasamos? Pasemos uno más, por favor. Hemos analizado el sujeto que mata a su pareja pues, por motivos emocionales. El delincuente racional que lo va a hacer por análisis costo-beneficio. Y ahora entramos en el psicópata. Es decir, un señor que ha nacido así y que va a realizar, por ejemplo, el asesino serial, en él tiene sus fases hechas. Hay una fase de ahora en la que aparece esa idea criminal. De pronto dice,
tengo que hacerlo, porque es como una necesidad de realizar ese acto delictivo. Y entonces aparece la segunda fase, la de pesca, encontrar y contactar a la víctima. En algunos casos, no solo encontrarla, sino que prepara todo el camino, puede ser que la siga 2 o 3 días, o a veces más. Luego hay una fase de seducción. El psicópata es un seductor, puede convencerte de todo. A borde gana la confianza de la víctima y aparece la fase 4, que es la captura. Apoderarse de la víctima y llevársela. En algunos casos no necesitan mucho espacio, pero hay algunos tipos, perfiles de violadores en los que necesitan llevar a un determinado sitio donde tienen una serie de artefactos fetichistas para materializar el delito. Fase del asesinato. Pasamos a la siguiente fase, la fase fetichista. En esta se va a llevar un recuerdo. En la policía dicen, es un coleccionista. No, es un recuerdo que le va a permitir recordar lo que ha pasado, tener las sensaciones, reproducir las sensaciones que ha sentido en ese caso. Posteriormente a esto, va a haber una fase que se llama depresiva, porque es como hibernar, puede pasar mucho tiempo, hasta que aparece esa angustia, la necesidad de nuevo de volver a delinquir. Y vamos a pasar a la primera fase, la fase áurea. Entonces, lo importante de todo esto es en qué momento la persona se autoriza interiormente para cometer el delito. Evidentemente, entonces, una vez que te has autorizado, necesitas la capacidad criminal, los factores que sean impelentes, que dominen a los factores que son repelentes, y entonces produces la acción delictiva. Ahora bien, todo esto, a nosotros como psicólogos, como criminólogos, nos sirve para entender qué es lo que ha pasado y cuál ha sido la criminogénesis de este delito. No va a servir, evidentemente, para el abogado, porque para él lo único que interesa es los hechos, la acción. Nos puede servir a veces como abogados para el tema de cuando vamos a hacer la litigación, la defensa de esto, para indicar de que estos factores de alguna manera, en algunos casos podrían ser no muy conscientes. Pero no sirve para realmente un fiscal, por ejemplo, porque para él necesita demostrar en qué momento ha sucedido la acción y punto. Es bastante complicado el tema para la gente que no está en estos temas, pero espero haber sido lo suficientemente claro para que me puedan entender. Una diapositiva más, por favor. Aquí tienen ustedes mi página, nunesdearco.com. Como verán, Ecuador no tiene muchas visitas a mi página y tengo más de 3 millones de visitas en mi página. Y pueden descargar de manera gratuita esos 2 libros, Victimología y Violencia Criminal, que entra la parte que he tocado ahora. Y en Psicología Criminal también entra una partecita de esto de fases cognitivas de la elaboración del delito. Muchas gracias por su atención y espero sus comentarios.